Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra primer clase práctica. Como primera medida, eh, primero les voy a contar qué es lo que vamos a ver el jueves en la clase teórica, porque está profundamente vinculado con la práctica. El próximo jueves vamos a introducirnos en metodologías ágiles. En particular, vamos a profundizar en Scrum. Vamos a avanzar un poco con MLOps. También vamos a ver el proceso KDD y una introducción muy básica sobre una metodología propia de ciencia de datos que es CRISDM. Recuerden que en la práctica nosotros vamos a integrar, como ya lo he comentado, CRISDM con Scrum, así que en la próxima clase ustedes van a entender un poco más de qué se trata esta integración. En la última clase ya vamos a profundizar el tema de CRISDM y otras metodologías propias de ciencia de datos como AsumDM, TDSP y algunas de las experimentales que también están en el mercado y en la literatura científica. Hoy nos acompaña, como ya les comenté, Martín Rey en la práctica. En un ratito le voy a ceder a él la palabra, pero les voy a contar muy rápidamente de qué se trata la sesión de hoy. Lo que vamos a trabajar es en la preparación del entorno tecnológico que vamos a utilizar durante todo el desarrollo de la práctica de la asignatura. Este entorno tecnológico tiene mucho que ver con aspectos metodológicos que nosotros vamos a ir viendo también en la teoría. Es de fundamental importancia entender que aquellas metodologías más modernas incluyen la configuración del entorno tecnológico como una de las primeras tareas que deben realizarse en un proyecto de ciencia de datos. Este no es el caso de CRISDM, que como les decía es una metodología base para los proyectos de ciencia de datos, pero que tiene algunos años con lo que a través de hibridación con otras metodologías se va actualizando. Nosotros, de hecho, en la asignatura, aparte de hibridar con Scrum como metodología ágil, también tomamos algunos conceptos de la metodología de ciencia de datos que se llama TDSP, que está desarrollado por Microsoft y que tiene alguna penetración interesante en el mercado. Hola a los que no saludé. Este, y lo que fundamentalmente entonces hoy vamos a hacer es esta configuración del entorno tecnológico. Ya durante el desarrollo de las próximas clases les iremos haciendo alguna propuesta de estructuras de directorio, de herramientas que se pueden ir utilizando. Lo primero que vamos a hacer es revisar y clonar el repositorio de GitHub. Ustedes teóricamente deberían estar viendo en la materia de visualización, si mal no me equivoco, GitHub. De todos modos, nosotros vamos a partir de cero y para la semana que viene vamos a tener un material que ya está prácticamente listo de apoyo al uso que le vamos a dar en esta asignatura de GitHub. O sea, quien no haya trabajado nunca con GitHub no se preocupe. Y va a ser la herramienta que vamos a usar no solo para el control de versiones, sino también para la propia gestión del proyecto. Vamos a comentarles cuál es la estructura y por qué motivo estamos usando esta herramienta. Vamos a acordar la metodología de trabajo que vamos a seguir en las próximas sesiones. Tenemos preparadas plantillas, les vamos a mostrar esto.
es parte de lo que va a hacer Martín en el desarrollo de la clase, estas plantillas de la documentación a generar y de los avances parciales que se vayan realizando en cada encuentro. Se va a hacer una revisión básica sobre el entorno a instalar y vamos a mostrar cómo se hace esta instalación. Lo ideal sería que para la próxima clase práctica, que sería el martes de la semana que viene, ustedes traten de replicar lo que hoy se realiza en la clase, que por supuesto queda grabada para que la vean quienes están de manera síncrona o de manera síncrona. Se van a revisar dos herramientas complementarias a todo el proceso que va a ser utilizado en las próximas sesiones. Una vinculada con el control de versiones de los datos, así como se versiona el código, se versionan por supuesto también los datos. Los datos se van transformando a través de los procesos de preparación, de preproceso de los datos, de preparación de los datos, por lo tanto, vamos a ver cómo se controla las distintas versiones de los datos, y otra para el registro detallado de toda la experimentación que vayamos realizando en el momento de generar modelos de aprendizaje automático, que es lo que vamos a usar. Y finalmente vamos a hacer una breve introducción al escenario con el que vamos a hacer la práctica, a los datos, al caso de estudio, que como les dije, se vincula con un set de datos relacionado con la actividad bancaria y la predicción de aquellas personas que piden crédito que puedan convertirse en morosas. Lo que vamos a hacer el jueves, aparte de esto que les comentaba de características generales de las metodologías ágiles, que como eso yo ya lo mencioné, son uno de los paradigmas muy impuestos en los proyectos de Big Data y Data Science. Y en particular vamos a trabajar con Scrum, vamos a nombrar algunas otras metodologías para que de alguna manera entiendan la vinculación que hay entre estas metodologías y la filosofía vinculada con el Agile Methodology. Y vamos a ver MLOps, que seguramente ustedes lo deberían, probablemente lo vieron en la materia Machine Learning, pero vamos a vincular este marco de trabajo relacionado con los proyectos de Machine Learning con los proyectos específicos de ciencia de datos, que entendiendo que son dos visiones complementarias en los proyectos de ciencia de datos. Como les decía, el marco de trabajo básico vinculado con la ciencia de datos, que es Knowledge Discovery in Databases, KDD, y nos vamos a introducir, porque en la próxima clase lo que vamos a hacer es trabajar con el primer sprint, que va a tener que ver con entender el negocio y preparar los datos. Entender el negocio y preparar los datos tiene que ver con CRISDM, como lo vamos a ver el jueves que viene, y el primer sprint tiene que ver con Scrum, que también lo vamos a ver el próximo jueves. O sea que cuando tengamos la próxima clase el martes, lo ideal es que el que pueda estar sincrónico, por supuesto, esto es ideal, pero el que no pueda estar sincrónico, sería muy bueno que vea la grabación de la clase teórica del jueves para poder entender qué es lo que estamos realizando, porque si no se van a empezar a perder un poco. Y bueno, y con esto ya le cedo la palabra a Martín como para comenzar con esta primer clase que de alguna manera el preparar el entorno tecnológico de quienes manejen Scrum, y si no lo vamos a ver el próximo jueves, muchos autores lo definen como un sprint cero. El sprint cero es donde se prepara, es la primera iteración corta que proponen las metodologías ágiles. Normalmente se empieza con el sprint 1, cuando se habla de un sprint 0,
tiene que ver con la configuración de este entorno tecnológico, que es una de las alternativas que se presentan desde el punto de vista metodológico. Acá es, ya para cederle la palabra a Martín, es importante entender que nosotros presentamos una propuesta metodológica, hay muchas alternativas de hibridación, esta es una de las alternativas que por supuesto se sustenta en la literatura científica, pero no es un dogma, no es que esto es lo que tienen que hacer. Esta es una de las alternativas de hibridación, el combinar Scrum con la metodología CRISDM, incorporando conceptos de TDSP, metodología de ciencia de datos de Microsoft, pero hay muchas alternativas y lo importante es no ver esto que nosotros vamos a empezar hoy con la práctica, por ejemplo, empezar con un sprint cero donde se implementa el entorno tecnológico. Hay muchas alternativas, vamos a ir mencionando a lo largo de las clases las distintas alternativas que tienen. Y con esto ya entonces le cedo la palabra a Martín para comenzar con la práctica concreta. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada les pediría si me pueden confirmar que se me escucha del todo y estoy pasando a compartir la pantalla completa inicialmente, así que si me confirman que se ve también, sería lo ideal. No puedo abrir el chat. Si me lo confirmarían con audio, mejor. Un Sí, segundito. sí, Después sí ya. se ve y se escucha y varios han contestado, así que Bien, adelante, bien. Martín. En un ratito ya paso a compartir solamente una ventana, así podemos trabajar más cómodamente y no tengo que hacer esto de dejar fijo. No pude conectarme a otro monitor, por eso va a ser así por ahora. Bueno, comenzamos con esta sesión de hoy, el recorrido de la práctica de la asignatura. En particular, ustedes lo que ya tienen disponible dentro del campus virtual, dentro del apartado de recursos y materiales, una carpeta que es actividades prácticas, que está, vale la pena mencionarlo, dentro de la carpeta 03, materiales del profesor. En esa carpeta está prevista la actividad práctica 2, pero por ahora no está disponible. Tienen este archivo, el de la actividad práctica 1, un archivo de anexo, que es este que ahora vamos a empezar a trabajar, y un enlace, ¿sí? Que es al del repositorio de tipo template con el que vamos a estar trabajando. Con esto nos vamos a manejar en el día de hoy, ¿sí? Como dijo Horacio hace unos minutos, no es estrictamente necesario que me sigan en esto, en el paso a paso. Sí sería ideal que para el próximo martes ustedes lo puedan tener al menos replicado al repositorio y al entorno, las librerías más que nada, que vamos a ir utilizando. De igual manera, ahora vamos a hacer una partida desde cero, digamos, para poder ir haciendo esto en forma conjunta y también para que, bueno, quede grabado para aquellos que están viendo esto en forma diferida, lo puedan reproducir posteriormente. Entonces, comenzamos con la actividad práctica 1. Como decía Horacio también, hoy lo que vamos a hacer es algo similar a lo que sería un sprint 0. Entonces, no vamos a trabajar en profundidad con este documento en el día de hoy. Ustedes podrán leer qué es el objetivo que vamos a estar persiguiendo, que no es más que desarrollar un proyecto de ciencia de datos con métodos ágiles, ¿sí? Acá tienen algunas referencias básicas sobre lo que es la actividad en sí, cómo se va a corregir, o sea, cuáles van a ser los criterios de evaluación, cómo se va a entregar y las fechas, que esto lo vamos a trabajar en detalle en las próximas sesiones, así que hoy por hoy no es estrictamente necesario que lo veamos. Después, bueno, tenemos para comenzar con el escenario de trabajo. Y esto lo vamos a mencionar muy por arriba hoy, simplemente porque a partir del martes que viene vamos a empezar a trabajar en sí con estos datos, ¿sí? Pero es esto que ya les comentaba ahora hace previamente,
tenemos una entidad financiera, podríamos decir un banco o algo parecido, que otorga créditos y esos créditos a veces caen en mora. Entonces tiene datos históricos y lo que quiere es predecir ante créditos nuevos, bueno, si estos nuevos tomadores de créditos van a caer en mora nuevamente. Y además de esos datos históricos, contamos con un conjunto de datos complementarios, si se quiere, que son datos de otros productos. En particular acá, esto está acotado a tarjetas de crédito, que tienen estos mismos clientes en la entidad financiera. Entonces, con la mezcla, si se quiere, de estos dos conjuntos de datos, vamos a poder tener una imagen más completa de las características de aquellos créditos que quizás, bueno, entran en mora y que además se complementan con los datos que podemos llegar a obtener a partir de el uso de las tarjetas de crédito de estas personas. A partir de ahí, la actividad uno que tenemos, que es con la que vamos a comenzar en el día de hoy, es la replicación del entorno de trabajo. Para esto se tiene un repositorio template, una plantilla, que es una forma que nos brinda GitHub de eh, generar un repositorio y que otras personas tomen a él mismo como base. Después lo pueden modificar, hacer lo que quieran, ¿sí? Y otra cuestión que tiene de positivo es que ante un cambio que nosotros hagamos en el template, no se va a actualizar forzosamente en las copias de ustedes, ¿sí? Hay otras alternativas de trabajo, probablemente en otras asignaturas las lleven adelante, pero en este caso nosotros nos vamos a quedar con esta estrategia. Entonces, en el día de hoy vamos a estar trabajando sobre esto. Eh, un requerimiento que tenemos es que en sus terminales, en sus equipos, tengan instalado Python 3. Hay una X ahí, pero generalmente a día de hoy Python 3.9 como una versión que podríamos decir relativamente baja, 3.10, 3.11 como las que están más actualizadas. Lo que vamos a hacer es generar el entorno mediante VirtualEnv o Conda, perdón. Están disponibles las dos opciones y eso es nuestra tarea de hoy. Pero para poder darle un poco más de detalle tenemos el archivo de anexo de esta sesión práctica 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este archivo, el anterior, de la actividad práctica 1 nos va a acompañar durante una serie de sesiones. De hecho, van a ser 4 sesiones, 4 clases, en las que vamos a estar trabajando con la actividad práctica 1. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante, ¿sí? Pero sepan que ese archivo va a quedar de alguna manera fijo y en cada sesión vamos a ir teniendo un archivo de anexo como este, en donde van a ir algunos detalles, ¿sí? Vamos a colocar ahí contenido anexo que puede ser de utilidad para el momento que tengan que reproducir lo que se va haciendo en clase, para que puedan ustedes avanzar con el desarrollo de la actividad práctica también, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ir en estos archivitos de anexo. Entonces, en este en particular comenzamos con, bueno, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Ya lo mencionamos varias veces, pero bueno, GitHub se entiende que va a ser nuestra plataforma de referencia en torno a- al día de hoy. Git, que es la versión local de la plataforma, digamos, es la herramienta en sí que vamos a estar utilizando, que ahí requerimos que esté instalado. Ahora les voy a mostrar dónde tienen una alternativa como para hacer esto. Nosotros, y acá vamos a aclarar una cuestión, para lo que es Git lo voy a estar usando desde la terminal de usuario, ¿sí? Lo que sería PowerShell en Windows o la consola del sistema operativo en Linux o en Mac OS. Yo en este caso particular estoy trabajando sobre un entorno Linux, ¿sí? Es un Ubuntu, eh, pero en cualquiera de los tres sistemas operativos se puede trabajar de igual manera con esto. De hecho, asumimos que ustedes en otras asignaturas probablemente ya lo habrán hecho. Si no llegara a ser así y tuvieran algún tipo de dificultad, nos escriben un mail o en alguno de los foros disponibles, escriben ahí y lo vamos viendo en estos días, de aquí al próximo martes. Por eso también tenemos este delay, cuestión de poder ir tomando quizás algunas dificultades o algunos problemas que puedan llegar a tener con el entorno tecnológico e ir tratando de resolverlos
quizás uno a uno con ustedes para no, para que el día martes, cuando empecemos formalmente, si se quiere, con el desarrollo de la práctica, todos estemos con una base común de herramientas y no se convierta en un problema. Ocasionalmente, también, u opcionalmente, digo bien, ustedes van a poder usar GitHub Desktop, que es una herramienta ya con interfaz de usuario, donde se va a poder hacer exactamente lo mismo que vamos a estar haciendo desde la terminal. Inclusive, para quienes utilicen, como vamos a usar nosotros en este caso, un IDE, como puede ser Visual Studio Code, todas las acciones que vamos a hacer en la terminal se pueden hacer tranquilamente desde la interfaz gráfica. Voy a ir mixeando entre ambas opciones, ¿sí? Como para que quede todo reflejado en el video de la sesión. Un paquete de ofimática vamos a ir utilizando a lo largo del cursado, por eso está colocado aquí. ¿Sí? Puede ser online, puede ser instalado. Si ustedes quieren usar el Office Online que tienen desde las cuentas de alumnos de la universidad, lo pueden hacer. No hay ninguna limitación al respecto. Si lo hacen en Google Drive también es absolutamente válido. Si lo hacen desde sus equipos con una instalación local, también. No hay diferencia en eso. Nosotros sí vamos a estar usando la versión online de Word para ir haciendo algunas cuestiones, si es necesario la versión online de Excel, pero esos archivos van a quedar compartidos para ustedes, así que ahí despreocúpense al respecto de ese tema. Ustedes lo pueden editar en el editor que les sea de mayor facilidad. Bueno, lo dicho antes, vamos a utilizar Python como lenguaje base, así que debería estar instalado en sus equipos, con los complementos como para manejar entornos, ¿sí? Así no se hace toda la instalación de librerías sobre la instalación base en sí del lenguaje. Entonces, hecha esta primera aclaración, ¿sí? Escuché que hay algo en el chat. Si cambio de pantalla, todos van a ver en profundidad la pantalla repetida. En todo caso, si es alguna consulta, abran No hay nada el... en el chat, no hay nada, seguí Ah, tranquilo. bueno, bien. Entonces, vamos a comenzar por una copia de hacer nuestra copia propia del repositorio de template, ¿sí? En el campus virtual tienen el enlace a este repositorio que está sobre GitHub. Disculpen el zoom si les quedó medio grande, pero es como para que se llegue a ver. En este repositorio, ¿sí? Lo que está definido es una estructura base, que ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Y bueno, tenemos simplemente un archivo de descripción. Fíjense que tenemos una carpeta config donde vamos a tener algunas cuestiones, valga la redundancia, de configuración. Ahí van a encontrar ustedes los archivos como para poder replicar el entorno de las librerías, que ahora voy a hacer una aclaración más al respecto. Una carpeta o un directorio data donde vamos a tener unas subcarpetas, una organización en subcarpetas, donde vamos a tener los datos crudos, por así decirlo, ¿sí? Los datos ya preprocesados o con algún tipo de modificación realizada por nosotros, pero que no llegan a ser las versiones finales de estos datasets que se podrían llegar a utilizar para entrenar modelos o para hacer herramientas de visualización o lo que fuera, ¿sí? El producto de datos que queramos. Y por último, una carpeta final donde sí van a estar justamente las versiones finales de los datasets que van a poder ser utilizadas posteriormente en cualquier trabajo que tengamos que realizar. Después vamos a tener una carpeta notebooks donde vamos a dejar lo que serían las libretas de Jupyter en donde se va a realizar la experimentación. Estas libretas podrían, ¿sí? Esto hay diferencias entre un enfoque y otro de cómo organizar un proyecto en términos de directorios. Podrían estar organizadas por fase de la metodología, podrían estar organizadas por etapa o por algún otro criterio. Nosotros en este caso, como no van a ser tantas libretas y vamos a tratar de hacer lo humanamente posible para que cada una de ellas tenga un prefijo en el nombre del archivo y que sean comprensibles,
¿sí? En términos de su contenido, bueno, vamos a dejarlo en una carpeta base, ¿sí? Después, una carpeta de documentos donde va a haber, por un lado, reportes, que es ahí donde a partir de la próxima sesión vamos a estar trabajando con lo que es la documentación en sí de la memoria de trabajo del proyecto. Y también vamos a ir pudiendo colocar en esa carpeta, por ejemplo, un diccionario de datos, que es algo que vamos a empezar a utilizar en la próxima sesión, donde, bueno, vamos a poder ver, ¿sí? Justamente algunas características de nuestros datasets y qué explicación tienen. Esto, obviamente, otorgado por parte de algún experto en el dominio, ¿sí? Que sea la persona que nos está contratando o pidiendo la ejecución de este proyecto. Después vamos a tener, en particular, nosotros, una carpeta de ejemplos, que es con la que vamos a trabajar en detalle el día de hoy, donde está la implementación de algunas cuestiones con algunos archivitos de soporte para poder hoy justamente poder ejecutar algunas cuestiones que vamos a ir utilizando posteriormente, pero que queremos que hoy queden un poco claras, ¿sí? Y queden aisladas del resto del contenido del repositorio. Bueno, ahora bien, ustedes me dirán, muy lindo el repositorio, pero ¿de qué me sirve o cómo lo uso? Bueno, primero que nada, deberíamos tener una cuenta de la plataforma GitHub, ¿sí? En este caso, yo voy a iniciar sesión con mi cuenta. Tengo que usar el segundo factor de autenticación. Un segundito. Mientras, si ustedes no tienen una cuenta, pueden ir creando una, ¿sí? Bien. Ahí yo estoy logueado con mi cuenta. Y fíjense que este repositorio, que sigue siendo el que está generado con el usuario de Horacio, me dice es un public template, ¿sí? Un template también podría llegar a ser privada a una organización. Ahí hay una cuestión al respecto que hay que resolver, pero también puede que les suceda a ustedes, o que ya les haya pasado en su vida profesional, o que les suceda más adelante, que en una organización en particular usan un modelo de eh, esquema de carpetas para el proyecto. Y eso lo generan con un template parecido a este, sea en GitHub, pues, que puede ser público, o en GitLab, que puede ser público o privado, pueden tener una instancia instalada local. GitHub también tiene una versión Enterprise, que es, digamos, cerrada a los integrantes de una empresa también. Entonces, bueno, en cualquiera de las opciones disponibles en el mercado podrían tener un repositorio como este. Yo voy a hacer clic ahora en usar este template y fíjense que me abre dos opciones. Por un lado, podría crear un nuevo repositorio en mi cuenta. ¿Sí? Ahí ya no estoy trabajando en la cuenta de Horacio, sino directamente en la mía. Ustedes lo harían en la de cada uno de ustedes, claramente. O también abrirlo en un Codespace. Esto de Codespaces es realmente algo interesante para ver, pero que escapa un poco a los límites de la asignatura, por eso no lo vamos a utilizar, porque tiene alguna complejidad extra que tendríamos que sortear y no es el caso que nos queramos complicar la vida con eso. Así que por ahora no lo vamos a utilizar, pero si les interesa pueden mirar la documentación de GitHub al respecto, que es una opción interesante. Entonces, voy a crear un nuevo repositorio. Fíjense que lo crea en mi cuenta. Yo le voy a colocar acá el nombre de la asignatura y voy a colocar el inicio, ¿sí? El indicador de la corte. Puedo agregar una descripción, ¿sí? Que este va a ser repositorio para el desarrollo de... En este caso lo voy a dejar público al repositorio, ¿sí? No, este enlace, si quieren, después se los vamos a compartir también. Creo el repositorio, ahí GitHub está haciendo su trabajo, sus tareas asociadas a esta operación. Y listo. Una vez que esto ha terminado,
podemos ver que está generado el repositorio en mi cuenta y me dice a partir de qué template fue generado, ¿sí? Eh, voy a Me gustaría saber si alguno de ustedes va a estar haciendo esto paso a paso y si conviene que vaya un poco más lento, ¿sí? Me dicen, porque ahora sí se viene una parte en donde tengo que ir mixeando entre ventanas, así que de última, si hay alguna cuestión hasta acá, paro la compartición un segundo, leo el chat o abran el micrófono y me lo dicen, y a partir de ahí continuamos. Los escucho, los espero un segundito. La velocidad está OK, al menos por mi parte, dice Jonathan Martín, así que el único comentario. Bien. Bueno, para la próxima sí me conecto el monitor anexo, así puedo estar leyendo el chat, ¿sí? Así no nos complicamos. Bueno, Sí, Martín, yo ahora voy a bien, intentar hacerlo a la par, mientras lo va explicando. bien, entonces vamos a ir con cierta tranquilidad, ¿sí? Cuestión, igual, de cualquier manera, no hay extrema complejidad en lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Es simplemente seguir el paso a paso. El que habló fue Antonio Martínez, el que está trabajando Bien, entonces en tiempo real. gracias. Gracias, Antonio, también por comentarlo. Bueno, tenemos nuestro repositorio copiado, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es que este repositorio que está en nuestra instancia en la nube, ¿sí? De GitHub, clonarlo a nuestro ordenador. Para hacer eso, tenemos una opción básica que es desplegando este menú de herramientas en el que dice Code, que está con color verde, tenemos una opción de clonar, ¿sí? Esta de aquí. Nos da varias opciones. Esto ya depende un poco de cada uno, de cómo tenga configurada su instalación. Yo voy a usar la más básica, que es la de HTTPS, ¿sí? Esta URL es la que nos tenemos que copiar, que es en sí la URL del repositorio, ¿sí? Cambia apenitas un poco con respecto a la URL que se ve en el navegador, ¿sí? Tiene solamente la extensión git. Entonces yo la voy a copiar y en este caso, para comenzar, tengo una terminal, estoy posicionado sobre una carpeta específica, ¿sí? Que es donde yo quiero que quede guardado este repositorio, ¿sí? O sea, yo debería ir a un directorio dentro de mi sistema de archivos de mi computadora y seleccionar ahí un directorio nuevo quizás para esta asignatura, ¿sí? Y dentro de ese directorio va a quedar copiado este repositorio, que va a estar obviamente vinculada esa copia local con nuestra copia remota. Esto yo ahora lo voy a hacer mediante un comando que es git clone y ahí voy a colocar la URL que copié recién desde la página web. Entonces sería el comando git clone. Para esto yo tengo que tener instalado git. Voy a probarlo directamente, ¿sí? Fíjense que si yo escribo solo git y me da esto, quiere decir que está instalada la herramienta en mi equipo. Entonces ahora sí, git clone y pego la URL nuevamente. Yo le doy enter. Ahora me tomó ese repositorio remoto que yo tenía en mi cuenta de GitHub en la nube y me lo clonó a mi instancia local, a mi equipo, ¿sí? De hecho, si yo miro, tengo una carpeta nueva que es abril 23, ¿sí? Y en esa carpeta es donde voy a estar trabajando a partir de ahora con el IDE, con Visual Studio Code, ¿sí? Para eso voy a abrir Visual Studio Code, voy a abrir una nueva ventana. Y en este caso voy a venir a abrir carpeta. Y voy a seleccionar la carpeta donde se clonó, ¿sí? El repositorio. Ustedes pueden ver que dentro de mi ruta
por así decirlo, la carpeta código view 2023 y ahí el nombre del repositorio, ¿sí? Yo voy a abrir esa carpeta en el IDE. Un mensaje, Martín. Jonathan dice, lo de clonar, si se modifica en el local, ¿se modifica el que está en línea? Sí, justamente eso es lo que vamos a ir haciendo en el día de hoy. Sí, hay forma de hacerlo. Uno podría dejar aislada la copia local con respecto de la copia en línea, eso es cierto, pero la idea es que el repositorio en línea, ¿sí? Es el que uno usa a modo de resguardo si está trabajando solo. ¿Sí? Si uno trabaja solo es más que nada a modo de resguardo, porque si mi disco de mi equipo, mi ordenador, se rompe o por algún motivo pierdo los archivos, bueno, pierdo todo. En cambio, si mi repositorio local de cada proyecto que hago lo tengo eh, en una instancia en la nube, como es GitHub, o, por ejemplo, si ustedes utilizaron Google Colab para la práctica de otras asignaturas y tienen todas las libretas en Google Colab, bueno, obviamente, las libretas que puedan llegar a tener descargadas en su equipo, si se pierden, por el motivo que fuera, van a estar resguardadas. Entonces, en primera instancia, GitHub es una herramienta de resguardo. También es una herramienta para trabajo colaborativo. Entonces, ahí es donde, si somos varios integrantes de un equipo y entre todos vamos a modificar un solo repositorio, ahí sí, mi copia local tiene que estar sincronizada con la copia en la nube para que mis compañeros vean mis avances y yo pueda ver los de ellos. ¿Sí? Eso ya es más de cómo se trabaja en equipo con estas herramientas. ¿Sí? Herramientas que, vale aclarar que, por decirlo de alguna manera, se originan, ¿sí? O tienen un mayor grado de utilización, si se quiere, a nivel histórico, en lo que es ingeniería de software, desarrollo de software claramente, pero que de un tiempo a esta parte no hay por qué no utilizarlas en el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos, porque a fin de cuentas, el código que nosotros colocamos, programamos en una libreta de Jupyter, también es software. Hay productos que generamos en un proyecto de ciencia de datos que también son software. Entonces, de ahí viene la tendencia y de alguna manera la buena práctica que se instaló de un tiempo a esta parte, insisto, en los proyectos de ciencia de datos, machine learning, minería de datos, el nombre que le queramos decir, de utilizar repositorios de código tipo Git. Sí, Git es como el estándar de la industria en ese sentido. Y bueno, la ventaja que nos da es ese aspecto de colaboración, ese aspecto de resguardo y también de visibilidad. ¿Sí? Puede que alguno de ustedes esté en situación de buscar trabajo. Y hoy por hoy es una práctica de quienes buscan trabajo, armarse su portafolio de proyectos. Bueno, la mejor forma de darle visibilidad a esos proyectos personales que uno puede hacer es a través de GitHub. Hoy por hoy también tiene esa funcionalidad, si se quiere. ¿Sí? Pero esto no es una asignatura de coaching para conseguir trabajo, así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, sobre la copia local de mi repositorio, ahora sí puedo ir expandiendo tranquilamente las carpetas y ver los archivos. Yo puedo hacer cualquier cambio en cualquiera de los archivos porque esto ya es mío en sí. ¿Sí? O sea, una vez que dejó de ser el template y ya lo generé como proyecto en mi cuenta de GitHub, a partir de ahí el repositorio es mío y yo puedo hacer lo que necesite. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Bueno, vamos a comenzar por lo que están en ejemplos y en este caso vamos a ir a el archivo git.md. Yo lo voy a abrir acá. En el IDE se pierde una cuestión de formato. Se los voy a mostrar rápidamente en la versión online. Si yo vengo a este archivo, que fíjense que tiene casi la misma estética en algún punto. Esto es porque, bueno, obviamente GitHub es de la misma empresa de Visual Studio Code, las dos son de Microsoft,
¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Bueno, esto es una guía de uso básica de Git, ¿sí? Hay algunas más elaboradas en internet, ustedes pueden ir, buscar, hay videos en YouTube que son muy explicativos, y de hecho, dentro de el campus virtual, en recursos y materiales, si no me equivoco, si la memoria no me falla, en videos de la asignatura, ustedes tienen una serie de videos que hemos dejado ahí seleccionados que consideramos que son de utilidad para complementar lo que vemos dentro de la práctica. Entre ellos hay uno que es Git y GitHub, ¿sí? Una guía completa. ¿Sí? Es un video que tiene su duración, digamos, pero que nos parece que sería de utilidad, que si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, voy a tratar de evitar que se reproduzca automáticamente. No se va a reproducir. Bien. Si tienen algún tipo de duda, es un video que está dentro de la biblioteca digital de la universidad, ¿sí? Por eso también lo compartimos, porque es un recurso, entre comillas, curado, si se quiere. Entonces, bueno, tenemos ahí, es un video de 3 horas de duración, ¿sí? Claramente no es como para verlo rápido, pero bueno, va desde lo básico hasta la integración con GitHub y hace algunas cuestiones un poco más elaboradas. Así que como recurso también sirve. Hay en YouTube hay algunos más cortos, hay algunos más largos, más elaborados, menos, ¿sí? Pero bueno, como recurso lo dejamos a disposición de ustedes. Retomando un poco la guía de uso en nuestro caso. Bueno, el primer paso, instalar Git, ¿sí? Ustedes acá tienen un enlace a la página desde donde pueden descargarse el instalador para Linux, Windows, Mac, en donde lo quieran ejecutar, ¿sí? El instalador es bastante, en Windows por lo menos es bastante directo, es siguiente, 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 no hay mayor inconveniente en eso, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Lo que está descrito en el punto 2 es lo que hice recién, clonar y el repositorio en sí, ¿sí? Esto lo hacemos desde la terminal. Yo lo hice en este caso desde la terminal de Linux, en PowerShell, en Windows también funciona, en la terminal en Mac lo mismo. Sí, esto ya lo dejo en general. Cuando haga algo en la terminal, en la mayoría de los casos funcionan los 3 sistemas operativos. No voy a seguir haciendo la triple comparación porque no tiene mayor sentido. Si a alguno de ustedes se le presenta algún tipo de dificultad con algún comando cuando lo ejecuten, nos avisa y lo vamos tratando de ir resolviendo. A partir de ahí, bueno, lo que yo hice recién son estos pasos. Abrí el IDE, el Visual Studio Code, abrí un directorio, ¿sí? Y a partir de ahí, ahora vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, crear o editar cualquier archivo. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir a editar justamente el README que está en la raíz del repositorio. Si yo colapso todas las carpetas, ¿sí? Van a ver ustedes que hay un README acá, que es el template. Y en este caso ustedes van a poder poner estudiante y sus nombres, ¿sí? Un triple guión y eso va a ser una línea divisoria. Después, fíjense que este archivo ahí lo hemos modificado en nuestra instancia local. ¿Qué nos dice la guía que estamos siguiendo? Yo guardo, fíjense, ahí está sin guardar los cambios, ahora lo guardo. Y a partir de ahora, nuestra guía lo que nos dice es, bueno, primero podemos previsualizar el estado del repositorio. Es decir, Git como herramienta, cada vez que hacemos un cambio, lo detecta. Entonces, lo que podríamos hacer es, mediante el comando git status, es corroborar qué cambios están en el repositorio. Esto yo lo voy a ir haciendo acá. Voy a abrir una nueva terminal dentro del IDE. ¿Sí? Eso es lo que tiene de bueno el IDE, que integra una terminal adentro. Entonces, de alguna manera, tengo más versatilidad en este sentido.
y voy a ejecutar acá el comando git status. Fíjense que me dice que estoy en la rama main. No nos vamos a meter con el concepto de ramas por ahora. Podemos obviarlo, ¿sí? Me dice que mi rama, mi copia local, está actualizada con origin main. Origin es la forma que tiene de alguna manera, de decir es la copia remota, ¿sí? El nombre por defecto que se le coloca es origin, cuando está en la copia local, digamos. Entonces, de esa manera lo diferencia. Y me dice, bueno, hay una serie de cambios que no están rastreados. ¿Por qué? Uno podría, cualquiera de nosotros, puede cambiar cualquier archivo en el repositorio. Pero hasta que nosotros no le decimos a Git, toma estos cambios o rastrea o agrega al seguimiento de versiones este nuevo archivo, él no lo hace, lo va a ignorar directamente. Eso tiene una parte positiva y una parte negativa. En la negativa es que ese archivo se puede perder, ¿sí? Y no va a estar sincronizado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, y acá nos da dos opciones. Nos puede decir git add para agregar estos cambios o git restore como para descartar los cambios actuales y volver hacia atrás. ¿Sí? Esto es lo que tiene un control de versiones, que nosotros podemos ir y venir entre las versiones de un documento. En este caso, lo voy a hacer de forma en la terminal, voy a decir git add, y fíjense que como yo estoy en la raíz del repositorio, ¿sí? A este nivel sería, voy a usar git add punto, que es una forma de decir, toma todos los cambios de esta carpeta y las demás. Y ahí, si yo le digo git status, me dice, bueno, tu rama sigue estando actualizada con origin main, ¿sí? Con tu copia remota. Pero ahora hay un cambio que está hecho y no está confirmado. ¿Por qué? Porque tal vez estoy repitiendo contenido que ya vieron en otra asignatura, pero no está de más del todo por las dudas. Git lo que hace es, cada vez que hacemos un cambio y lo agregamos, es como que lo pasa a un stage, una especie de área intermedia, donde hay cambios que están siendo rastreados, pero todavía no están confirmados. Cuando nosotros confirmemos un cambio, tienen efecto en el repositorio. Para eso lo que tenemos que hacer es un commit. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es git commit, si es el comando que sigue, de hecho es lo que sigue, voy a ir un segundito, sigue en nuestra guía, ¿sí? De hecho es el ejemplo que está acá, voy a copiarlo ya que estamos. ¿Sí? Git commit, el "-m" es una opción que nos permite establecer un mensaje, que es importante que los commits, que las confirmaciones de cambios tengan algún tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque no piensen en que otra persona lo va a leer, sino piensen en que ustedes mismos dentro de 5 días, ¿sí? Para el martes que viene, dentro de 7 días, para el próximo martes, van a leer estos mensajes de commit para entender qué cambios fueron haciendo en el repositorio. Y si esos mensajes no son muy claros, y bueno, podemos llevarnos a una duda que tampoco está bueno tener. Entonces, desde ese punto de vista, los mensajes de commit conviene que sean bien representativos. Bueno, ahí hice el commit, me da una respuesta al comando, ¿sí? Y listo. Hasta ahí uno podría decir, el repositorio está actualizado. Y no, falta un paso más, que es que estos cambios se tienen que sincronizar con mi copia remota. ¿Por qué? Pues si yo, fíjense, tomé este cambio acá, ¿sí? De agregar el dato de quién es el estudiante que está ejecutando este repositorio. Si vengo al repositorio online, y el README se muestra por defecto en cada ubicación. Fíjense que no está actualizado. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto se actualice y mi copia remota esté sincronizada con la copia local? Bueno, hay un comando más que tengo que hacer, que es este de aquí, git push, que es para enviar
mis cambios locales a la instancia remota. Esto, bueno, lo voy a hacer ahora. Perdón, en Visual Studio Code. Voy a escribir git push. Fíjense que si yo me equivoco con un comando, sí, ahí estoy escribiendo cualquier cosa, no va a pasar nada. Es como cualquier comando que hagamos en la consola. Me va a decir, esto está mal, no es un comando válido. Y en este caso, bueno, si puede, me va a dar una opción, ¿sí?, para poder corregirlo. Bien. Y ahí me indica todas las operaciones que se hicieron y me dice, bueno, los cambios ya fueron realizados. Si es la primera vez que ustedes están usando Git en sus equipos, puede que al momento de hacer un commit les haya pedido dos cosas. Setear su nombre como persona, como usuario, y su correo electrónico. Eso es mediante git config. Y después también puede que al querer hacer este push les salte un mini error. ¿Sí? Es una advertencia en realidad. Si es la primera vez que van a enviar cambios a un repositorio de su cuenta en forma remota. Si ese fuera el caso, bueno, ahí podemos comunicarnos en estos días y vamos a ir solucionándolo. No es un inconveniente mayor, ¿sí? No se preocupen. Lo vamos viendo caso por caso porque puede variar de una instalación a otra y lo vamos solucionando. Despreocúpense en estos días nos comunicamos, sea por mail o a través del foro. Si quieren a través del foro es un poco más abierto y ven todas las respuestas y puede darse una colaboración entre ustedes también. ¿Sí? Así que bueno, es una opción disponible. Habiendo hecho esto, ¿qué nos queda? Bueno, ir a ver en el repositorio remoto, ¿sí?, en la copia que está online. Si yo actualizo, podemos ver cómo el cambio ya fue realizado. Y de hecho me dice, este archivo, ¿sí?, siempre acá en el listado de archivos me va a ir diciendo cuándo fue la última modificación y qué mensaje de commit tiene asociado. De hecho, si yo le doy clic a este mensaje, me dice qué cambios se hicieron línea por línea. Esto es lo que tiene de valioso usar un sistema de control de versiones, sea el que sea, ¿sí?, sea Git o cualquiera de los otros que están en el mercado, pero hoy por hoy, insisto, con que Git es relativamente el estándar de la industria. Esta posibilidad de saber qué se cambió, dónde, porque me dicen qué archivo, qué líneas se agregaron, qué líneas se eliminaron, él toma como una eliminación esto, ¿sí?, por más que es un cambio simplemente, pero bueno, lo toma así. Y también lo que nos dice es quién lo hizo. ¿Sí? En este caso me lo está diciendo con mi usuario. E inclusive nosotros podríamos hacer un comentario, esto sí ya es algo más propio de GitHub, sobre este commit. ¿Sí? Si estuviéramos trabajando en equipo y esto lo hizo una persona y cometió un error, uno podría escribir aquí un comentario, postearlo y se va armando como un chat, ¿sí?, un hilo de debate, si se quiere también, en torno a los cambios que vamos agregando al repositorio. Eso no es algo en lo que vayamos a trabajar nosotros dentro de la asignatura, pero les comentamos que está como disponible. Bueno, con esto cerramos la parte de trabajo específico con Git, ¿sí?, esta mini introducción a Git que hemos hecho. A partir de acá, ¿sí?, si nos guiamos por lo que sería nuestra guía, ¿sí?, tenemos que pasar a instalar dependencias. Entonces, para eso tengo el repositorio aquí. Voy a cerrar el archivo readme. Dentro de la carpeta config, ustedes se van a encontrar con tres archivos. El primero de ellos es conda.yaml, ¿sí?, que es, no sé si ustedes en otras asignaturas usan directamente Anaconda como instalación o usan Miniconda, que es el caso, en mi caso yo estoy usando Miniconda en mi PC, que también me da la misma funcionalidad, solo que no instala por defecto todo el ecosistema en la librería base, en el entorno base, perdón, ¿sí? Y tampoco sobrescribe la versión de Python, sino que la deja un poco más libre.
por cualquiera de los dos caminos, sea que tengan instalado Miniconda o Anaconda como solución completa, tomando este archivo, ustedes van a poder mirar que tiene todas las versiones de cada una de las librerías que yo tengo instaladas o que se instalaron para poder reproducir la práctica de la asignatura. Hay contenido de más, ¿sí? Desde ya les aviso, esto es demasiado, pero es lo que hace sola la herramienta cuando se maneja. Entonces, de alguna manera, bueno, hay que dejarla hacer, por así decirlo, ¿sí? Lo hace y si replica bien el entorno, perfecto. Entonces no nos metemos con el contenido de este archivo. Después, para quienes estén queriendo tal vez operar sobre la librería VirtualEnv, ¿sí? Pero en Windows, tienen este archivito que es generarentorno.bat, ¿sí? Que es un ejecutable simple, donde van a generar una carpeta oculta, ¿sí? O oculta en sistemas Unix, ¿sí? En Windows no necesariamente es oculta con el punto adelante, que se llama venv, ¿sí? De VirtualEnv. Van a activar un entorno virtual nuevo y ahí van a usar pip como gestor de dependencias, le van a hacer un upgrade y después esta línea lo que hace es, en un archivo gitignore, que nosotros tenemos formas de decirle a Git que ciertos archivos no los versione. ¿Por qué querríamos hacer eso? Porque hay veces que tenemos archivos pesados en el repositorio que no queremos que se sincronicen con nuestra copia en la nube porque utilizarían espacio que a veces es limitado. Hay archivos que son intermedios, que son compilaciones o que son temporales y tampoco queremos que se sincronicen. Entonces, bueno, también los podemos pasar por gitignore. Y en este caso, todos los archivos que van a ir a la carpeta de nuestro entorno virtual tampoco queremos que se sincronicen, ¿sí? VirtualEnv nos da la opción de que esta carpeta se cree en otro lugar de nuestro disco. En este caso, el ejemplo está armado de esta manera. Y ahí tienen una serie de comandos que, si funcionan, fíjense, de hecho acá estoy encontrando un error, ¿sí? Ahora lo voy a actualizar en el template, ¿sí? Había txti y no existe, la extensión es txt, punto. ¿Sí? Eso ahora lo voy a corregir en el template cuando terminamos la sesión. Mediante esto, ¿qué se hace? Cargar en un archivo requerimientos.txt todas las librerías que queremos que se instalen, ¿sí? Y después instalamos justamente todo eso en el entorno virtual generado, tomando como referencia, le decimos a pip que tome como referencia el archivo requerimientos.txt, ¿sí? Esto, la lógica dice que debería funcionar en Windows, ¿sí? El tema es que ahora con esta corrección de sacar la i, y creo que acá sobra una comilla también, debería quedar corregido. Si no es así, despreocúpense, lo volvemos a generar y la template la voy a sincronizar apenas terminamos. O sea, dentro de 1 hora y alguito, cuando terminamos, sincronizo de vuelta el template y ahí quedaría como para que lo hagan o para que se copien el contenido del archivo en GitHub. Lo pueden copiar tomando el texto plano directamente. Jonathan pregunta si esto se debe ejecutar, Martín. Sí, si están sobre Windows y no tienen el Anaconda instalado, pueden ejecutar este archivo y va a tener el mismo resultado, ¿sí? De hecho, yo acá no lo puedo ejecutar porque en Linux un archivo .bat no se puede, pero ustedes podrían hacer punto barra y ahí generar entorno.bat. En este caso, a mí no me deja ejecutarlo y aunque no tenga permisos, ¿sí? no lo va a poder ejecutar, ¿sí? Pero se podría y ahí queda generado el entorno, ¿sí? Esto va a tardar un ratito porque tiene que hacer la instalación de todas las librerías, ¿sí? Pero una vez que termina, lo hace. Si ustedes, en cambio, están trabajando vía Anaconda, pueden usar el explorador, la aplicación en sí. Dentro de ella hay un apartado que es de entornos. Ahí le dan importar entorno y le van a pasar este archivo,
el YAML, conda.yaml, que con ese les va a replicar este entorno que está definido ahí, que es el mismo del virtualenv acá, sin mayores inconvenientes. Y también tenemos otra opción que es este makefile. ¿Qué pasa? Dentro de un entorno Linux y si está cierta instalación en Mac OS, podrían utilizar esto, que hace técnicamente lo mismo y por ende tiene el mismo detalle. ¿Sí? En esta parte. Solo que abrevia los comandos. ¿Sí? En este caso también está el comando creado para conda, si se quiere. Bien, bueno. Estas son las tres opciones que tendríamos para replicar el entorno. Si eligen conda, inclusive podrían ejecutar solamente esto, ¿sí? Conda, entorno, crear, y le pasan el archivo, y con eso ya podrían directamente generar, acá había un typo, podrían generar el entorno en su ordenador, ¿sí? Yo en este caso ya lo tengo generado, ¿sí? Por eso yo lo que voy a hacer es conda activate. ¿Sí? Yo ya lo tengo generado el entorno. ¿Por qué? Pues también, sea con conda o sea con pip, en cualquiera de las dos opciones, esto va a empezar a descargar archivos. En nuestro caso, iba a consumir ancho de banda, iba a quedar pausado, digamos, el desarrollo de la clase en este punto. Entonces decidimos directamente ya tenerlo prearmado, ¿sí? Es exactamente el mismo entorno, porque la exportación de este entorno, el 13 Mbit, es el que generó este archivo conda.yaml, y es la secuencia de ejecuciones es la que está descrita en este de aquí, ¿sí? Así que deberíamos todos concluir mayormente con el mismo entorno, ¿sí? Esta parte es donde quizás si no lo quieren hacer en vivo ahora, pueden obviarlo, ¿sí? De igual manera, si Jonathan, Antonio, si lo están ejecutando, si tienen otro entorno generado de otra asignatura, es probable que ya tengan instalada la mayoría de estas herramientas. Y si no, pueden ir instalándolas posteriormente. Lo más necesario quizás serían estas dos, DBC y MLflow, para el día de hoy. Antonio dice que tiene PyCharm, Martín. Como IDE. Ahí no estoy seguro de cómo se tendría que proceder. No sé si te deja, Antonio, abrir una terminal así como este. Si no, bueno, en todo caso, lo reviso, me hago una instalación y le contestamos mandanos un por mail. correo. Sí, 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 sí. le contestamos por O mail. si varios de ustedes usan PyCharm, avisen, y en todo caso lo publicamos en el foro, ¿sí? Directamente, así queda disponible para todos cómo hacer esto mismo bajo ese entorno. Sí, sí, sugiero implementarlo, mandarlo al foro, así lo tienen todos, Mejor. Martín. Sí, sí. Bueno, eso lo revisamos y no les prometo ahora inmediatamente cuando termine la clase, porque tenemos que instalarlo, probarlo y verificar que todo funcione, pero seguramente para antes de la próxima sesión, antes del jueves, ya va a estar listo. Les avisamos de igual manera con un anuncio que está subido el material, ¿sí? Despreocúpense por el tema. ¿Sí? Lo vamos a Igual ver. con que esté, Vamos a ver de qué manera. lo van a usar el martes de la semana que viene, porque el Sí, sí, jueves es la clase de teoría, así que hay tiempo, sí. tranquilos. Lo Sí, que de sí, todo, perdón, si no, si nos dices que mejor con Anaconda o incluso que probemos todos con Linux, a mí no me importa cambiarlo. Pero sí sería interesante que todos o la mayoría fuéramos con el mismo entorno, para que así no fueran dudas muy particulares de a mí no me funciona por esta coma o por lo otro.
No, Lo sí, ideal es esto. El problema, Antonio, es que hay gente que no maneja Linux, entonces esto puede complicarse. Lo ideal sería que todos sigan el mismo entorno, justamente por lo que dices, para tener el mismo entorno y a la hora de tener un error hay que reproducir el entorno de cada uno y esto obviamente se complica. Siempre cuando aparece un error, lo más difícil es reproducirlo y teniendo el mismo entorno tecnológico sería más fácil, pero no podemos pedirle a quienes no manejan Linux que lo hagan. Así que quien pueda hacerlo con Linux y como lo estamos haciendo ahora con Miniconda, mucho mejor. Si no, tratamos de explicar cómo implementarlo en otro contexto sin ningún problema. no, sí, más que nada sería cuestión de que nos digan si en otras asignaturas usaron ya Anaconda, hacemos un video cortito con cómo se cargaría este entorno en Anaconda directamente usando el explorador que se abre en Windows y directamente lo reproducimos desde ahí. Lo de PyCharm sería bajo Windows también, ¿no? Entonces hacemos una prueba y también, en todo caso, si vemos que conviene, armamos un videito cortito, lo subimos y lo dejamos disponible como para que se pueda hacer el paso a paso y que no quede tan texto y que se puede llegar a complicar un poco. Así que en ese sentido lo vamos viendo mediante el foro en estos días, cosa que para el martes que viene puedan tener el entorno listo para trabajar. José Luis y Jonathan preferirían que se explique sobre Anaconda y Jordi dice paso a paso con Anaconda y Windows, ambas alternativas, ¿no? Así que me parece que esta es la mejor opción, la última. Bien, bien, el IDE en sí, les explico rápidamente por qué lo vamos a utilizar. Más que nada porque desde esta ventana que están viendo ahora, del IDE de Visual Studio Code, tenemos la herramienta aquí para que el versionado sea más, si se quiere, con botones y no con comandos, ¿sí? Porque la idea también es que no se complejice de más la situación teniendo que usar la terminal, que no es quizás lo habitual para todos. Entonces, el IDE acá nos permite esto. Entiendo que PyCharm también, no soy usuario de la herramienta, por eso estimo que sí, pero vamos a ir trabajando en eso y después, lo que creo que alguien levantó la mano, puede ser. Lo que tenemos José Sí, que... Luis, José Luis, sí, adelante. Sí, qué pena ahí la pregunta boba, pero es una duda que tengo. O sea, si nosotros tenemos el Visual Studio Code en Windows, ¿podemos simplemente seguir el paso a paso que usted está explicando acá? sí. Visual Studio Code en Windows o Linux o Mac funciona exactamente de la misma manera. Y esta opción, este clic que hice recién de ir a la parte de código fuente, de control de código fuente, es exactamente igual. Podrá variar, que en mi caso en la instalación lo tengo en inglés, ustedes lo podrían tener en castellano, que sería lo más normal quizás, yo por no instalarle el paquete de idiomas. Pero después vamos a ir haciendo clic en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando trabajemos con las libretas de Jupyter, hay algunas cuestiones que las podemos hacer dentro del mismo IDE. Entonces, al hacer un cambio en una libreta y querer que eso se reproduzca en el repositorio de código, es mejor tenerlo integrado así, o al menos nos parece más cómodo tenerlo integrado así y no tener que ir al navegador porque levanto el entorno vía web de Jupyter Notebooks o Jupyter Lab y ejecuto ahí las notebooks. En ese caso tendría que salir del navegador, ir a versionar mediante consola o mediante alguna otra aplicación y después volver. En este caso, al tener todo en una sola ventana, es como un poco más simple, pero esto mismo, ustedes lo podrían hacer en otros IDEs, entiendo. Por eso descartamos un poco Colab, porque no tenemos esta integración así tan simple. Pero bueno,
la idea sería tratar de ver cuáles son los entornos disponibles. Si ustedes me dicen Anaconda sobre Windows, eso armamos un tutorial rápido. Sí, va a ser un video relativamente corto. Y con eso ya solucionamos el tema para antes del próximo martes. No hay problema. Sí, Martín, Anaconda bajo Windows. Parece la Sí, sí, mayoría. hay un pedido de Jonathan, justamente Anaconda bajo Windows. Bien, perfecto. Va a ser lo más simple. Hacemos ese video y lo estamos subiendo, espero, antes del jueves. Así ya lo tienen después disponible para poder reproducirlo. Gracias. No, por favor. La idea es justamente que todos tengamos el mismo entorno, así si salta un error nos salta a todos por igual y lo solucionamos todos por igual. Esa es la idea justamente, ¿sí? La idea no es que salten errores, pero bueno, puede pasar. Bueno, entonces, ahora yo voy a seguir, ¿sí? Y quedamos con que la reproducción del entorno la vamos a ir haciendo en un video complementario, ¿sí? En ese caso, bueno, no me van a poder seguir tal vez paso a paso ahora, pero de igual manera, lo que vamos a hacer hoy, lo aclaro desde ya, es a partir de ahora un par de ejemplos, uno con DBC, que es Data Version Control, y otro con MLflow, que son dos herramientas que nos parece, desde la asignatura, oportuno sumar. ¿Por qué? Porque históricamente los proyectos de minería de datos, ciencia de datos, o explotación de información, o descubrimiento de conocimiento, como dijimos antes, siempre usaron software, ¿sí? O era una herramienta que se instalaba, o más acá en el tiempo, algún lenguaje, como puede ser R, como puede ser Python, ¿sí? Hay inclusive algunas implementaciones con JavaScript, pero en todo eso siempre hubo como una vacancia de herramientas que nos ofrezcan lo mismo que en el mundo de la ingeniería de software. Y parte de la tendencia MLOps, ¿sí? Viene a solucionar un poco eso, o a brindar herramientas que solucionen, al menos parcialmente, estas cuestiones. ¿Qué sucede? Dentro de lo que es la cultura MLOps o el esquema de trabajo, ¿sí? Se postula que hay que versionar los archivos de datos. ¿Por qué? Porque en una instancia de un proyecto, ¿sí? Cuando estamos haciendo preprocesamiento, tal vez, quizás quitamos columnas, agregamos otras, modificamos, ¿sí? Algunos atributos, algunos valores, quizás de un tipo numérico pasamos a escalas o algún tipo de cambio que queramos hacer, cualquiera de los que ustedes ya seguramente conocen. Estamos modificando los datos. Y volver atrás con esos cambios, a veces, ¿sí? Cuando son archivos grandes o muchos archivos, por más que sean pequeños, se puede tornar complicado, ¿sí? Esa dificultad extra se puede solventar mediante versionado de datos. ¿Por qué hacerlo de forma diferente a lo que sería versionado de archivos de código? No es por capricho, sino porque siguen algún tipo de perdón, siguen algún tipo de diferencia en torno a su composición, primariamente los archivos, y también porque hay veces en las que en GitHub o en GitLab tenemos limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, en una cuenta gratuita de GitHub tenemos limitaciones en torno al espacio de almacenamiento disponible para un proyecto público o privado también. Entonces, si estamos trabajando en un proyecto que es de Big Data, no podemos subir al repositorio un archivo que, no sé, digámoslo en términos simples, pese unos cuantos gigas de espacio. No se puede, ¿sí? Ni siquiera con las versiones empresariales sería conveniente porque estamos sobrecargando el espacio de almacenamiento de una herramienta que no está pensada exclusivamente para eso. Es por eso que hay diferentes alternativas. Una de ellas es esta librería. De hecho, voy a abrir la página del proyecto, ¿sí? Vamos a lo básico, ¿sí?
esta librería, DBC, Data Version Control, lo que nos propone es usar una lógica muy similar a la de Git, pero con archivos de datos. Y también ellos proponen usar algo parecido para experimentación. Si bien nosotros no vamos a avanzar por ese lado, por ese camino en esta asignatura, sería algo que, si les parece interesante, podrían llegar a ver ustedes más adelante. Es algo que esta herramienta que progresivamente se va incorporando a las buenas prácticas de la industria, ¿sí? No es necesariamente un estándar que todas las empresas que hacen ciencia de datos la utilicen, ¿sí? Eso vamos a reconocerlo, más allá de este scroll que va pasando aquí con distintos socios o gente que está utilizando, ¿sí?, esta herramienta, ¿sí? No es necesariamente un estándar aún, pero, a ver, nos puede brindar una solución a problemas que no son raros, son problemas comunes. A cualquiera de nosotros nos puede pasar que en un error modifiqué un archivo que no tenía que modificar y me doy cuenta 2 semanas después porque no lo estaba usando el archivo, y cuando alguien más lo quiere usar se da cuenta que me equivoqué, ¿sí? Cometí un error y bueno, hay que volver atrás una versión de este archivo. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y puede ser una tarea un tanto compleja. Así que para eso nos va a ayudar esta herramienta. En el enlace que abrí hace un ratito tienen un Getting Started, ¿sí?, que es más que nada el paso a paso que vamos a seguir nosotros, donde también tienen un video, ¿sí?, que también va haciendo el mismo paso a paso en términos generales, y ellos tienen un canal de YouTube donde tienen una lista de reproducción con varios videos de esta misma temática de introducción, ¿sí? Recomiendo que eso, si les interesa, lo miren, ¿sí?, como para ampliar un poquito lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué nos propone la herramienta? Primero que nada, tenemos que tener instalada la librería, ¿sí? Nosotros, acá está enlazado la documentación de instalación, ¿sí? Nosotros, si replicamos el entorno, ya lo tenemos instalado. Hay ciertos casos donde sale un error como este. La forma de corregirlo es con esta instrucción, ¿sí? Directamente. Sea que estemos en Conda o con VirtualEnv, con esa instrucción se va a aplicar la corrección, porque hay una cuestión en torno a versiones que se utilizan para ciertas cosas de esta librería, Platform Deals, y para otras cosas, ¿sí? En la documentación oficial de DBC está que hay que hacer esto, así que, bueno, lo usé para solventar ese error y funcionó. Así que le hacemos caso a la documentación oficial en este caso. Bien. Voy a ir haciendo estos pasos, dbc init. Para eso estoy en el repositorio. Nuevamente voy a estar en la raíz. Si bien dice, ¿sí?, la página web dice que hay una herramienta, una extensión para Visual Studio Code, la realidad es que me parece más simple hacerlo de esta manera. No porque no quiera usar las herramientas o porque sea fanático de la terminal, nada más lejos, pero el complemento es como que no es tan pulido, y de igual manera te obliga a hacer ciertas cosas con comandos, así que mejor hacer todo con comandos y esperar a que eso evolucione un poco. Martín, hay una pregunta de Jonathan. ¿Esto solo sirve si se ejecutó con anterioridad lo del config? Sí, tiene que estar el entorno instalado para que cuando yo haga esto, init. No, no estoy con el entorno, perdón. Sí, justamente. Fíjate. Sí, por ejemplo, ahí yo estoy sin el entorno activo. Si yo digo dbc, me va a decir, mi sistema en este caso me dice dbc no es un comando, ¿sí?, porque no lo reconoce. Ahora, en cambio, si yo voy a el entorno que ya tengo levantado y le digo dbc, ahí sí obtengo la ayuda con respecto al comando en sí, ¿sí? Por eso es necesario que la librería ya esté instalada para poder hacer esta parte. En este caso voy a hacer el comando dbc init, ¿sí?, para inicializar en este repositorio
lo que sería el control de versiones de datos. Fíjense que, bueno, me salta una salida donde, bueno, me envía, digamos, a ciertos enlaces de la documentación. Y a partir de acá, lo que puedo hacer es seguir este paso donde podríamos agregar un archivo de datos, o más, claramente, para que DBC haga el seguimiento de los mismos. Para eso vamos a usar este comando, ¿sí? Entonces, vengo al IDE, en la carpeta data, dentro de la subcarpeta raw, tenemos lo que serían dos archivos, ¿sí? Que son los que vamos a ir utilizando en los próximos encuentros, ¿sí? Sin mayores problemas. Entonces, lo que voy a hacer es decir dbc add y voy a seleccionar uno de ellos. En este caso voy a hacer data raw datos créditos.csv. Ah, bien. Bueno, acá hay un tema que yo me equivoqué y puse que Git hiciera el seguimiento de todo esto. Entonces, fíjense, en sí lo que estoy haciendo es invalidar la premisa con la que estaba trabajando antes de que ningún archivo de datos sea versionado vía Git. Entonces, ahí DBC lo que me dice es, si ya lo estás versionando con Git, ¿para qué me querés a mí? En términos simples. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ejecutar estos dos. Voy a actualizar el template para que esto no pase, ¿sí? Eso lo actualizo ahora apenas terminamos. Ejecuto estos dos comandos. Bien. Y ahora vuelvo a ejecutar el dbc add para datos de créditos. Sí, esto va a estar corregido. Lo corrijo ahora en la template. Sí, disculpen el errorcito. Fue en darle a agregar a todo y bueno, estuvo el error ahí. Entonces, ahora, agrego el archivo, ¿sí? Ahí DBC empieza a registrar los cambios sobre este archivo, el de datos de créditos. Y fíjense que me dice, bueno, está bien, él hace, ¿sí? La librería hace el versionado de este archivo, pero me dice, en Git, en tu repositorio, agrega este archivito, el que tiene la extensión .dbc. ¿Por qué? Si nosotros lo vemos, este archivo es simplemente un conjunto de metadatos donde me dice, bueno, un hash del archivo, el tamaño, cómo se hizo este hash y dónde está este archivo dentro de mi repositorio. ¿Por qué es importante versionar este archivito? Porque de esa manera los dos versionados van a ir a la par, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar este comando, lo voy a copiar, voy a pegar, y con eso este archivo va a quedar versionado en nuestro repositorio con Git. Al igual que este git ignore, donde ya el archivo de datos de créditos no se va a ver, Git directamente lo va a ignorar, ¿sí? Solo se va a quedar con el de dbc. Y va a poder trabajar sin mayores inconvenientes. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Lo que me pide es, bueno, haber hecho este comando. Ya lo hice. Y ahora, en nuestro repositorio Git, lo que puedo hacer es confirmar estos cambios para que Git en sí, el repositorio de código, se entere de que a partir de ahora estos archivos están versionados vía dbc. Entonces, voy a copiarme esto y en nuestra consola lo voy a ejecutar acá. Datos de créditos. Fíjense que ahí lo que me dice es,
que estos dos archivos se pasaron a versionar, ¿sí? Entonces, con esto, este archivo ya quedó de alguna manera protegido. Si nosotros lo abrimos, ¿sí? Fíjense, bueno, este es el contenido crudo de nuestro archivo CSV. ¿Qué pasa? Vamos a ir a una libreta donde vamos a ver cómo trabajar esto. En esta libreta está desarrollado un ejemplo, ¿sí? Justamente donde vamos a utilizar DBC. Voy a minimizar esto un poquito acá. Entonces, empiezo importando pandas. Bueno, tengo que elegir un entorno. Vamos a usar ese, ¿sí? el que nos corresponde, el generado para la cátedra. Esto es lo que tiene de bueno Visual Studio Code, que me integra el entorno de notebooks dentro del IDE, entonces lo puedo utilizar directamente, ¿sí? Bueno, vuelvo a ejecutar esto por las dudas. Tenemos listo pandas para poder ser utilizado. Voy a leer este archivo. ¿Qué pasó? Ah, pues estoy dentro de notebooks. Bueno. Ahí está. Faltaba eso. Otra cuestión más a revisar. ¿Sí? Esto, de nuevo, también lo corrijo ahora en el template dentro de un rato. ¿Sí? Así que, en todo caso, pueden hacer otro repositorio con el template corregido más tarde, ¿sí? Mañana de última, ¿sí? Ya va a estar corregido el template, así esto se evita directamente. Bueno, acá vemos una vista de una de las filas de nuestro archivo, ¿sí? Lo ideal es, en este punto, ya haber confirmado los cambios en Git y haber hecho una modificación. Haber cargado el archivo de datos con DBC. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo vamos a modificar, ¿sí? Todo eso, que está como precondición aquí, yo ya lo hice, ¿sí? Son los dos pasos que se ejecutaron anteriormente, con la salvedad de que todavía lo que no hice fue definir un storage. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos diferentes opciones para que DBC funciona tanto con un almacenamiento local como podría funcionar con un almacenamiento remoto, ¿sí? Puede tomar desde un Google Drive, un bucket de S3 de Amazon, si no me falla la memoria, o también puede tomar una carpeta dentro de nuestro disco, ¿sí? Que es el caso por el que vamos a ir nosotros ahora. Entonces, antes de hacer un cambio y en sí, vamos a decirlo entre comillas, borrar datos del archivo y tener que recuperar una versión, bueno, vamos a justamente configurar el almacenamiento remoto para DBC. Entonces, voy a copiar este comando, voy a venir acá y dentro del repositorio, antes de ejecutar ese comando, voy a crear una nueva carpeta que sea, en este caso yo le voy a poner punto, para que sea una carpeta oculta, DBC Storage. ¿Sí? No es necesario que tenga ese nombre, puede ser cualquier nombre, no hay ningún problema. Y ahora, ahí le tengo que ejecutar este comando y en donde dice medio voy a colocar la carpeta .dbc storage. ¿Sí? De esta manera, ¿qué va a hacer DBC? En esta carpeta va a ir almacenando los archivos de datos, ¿sí? Pero de manera no en texto plano, ¿sí? Los guarda ya procesados, por decirlo de una manera, protegidos para que el contenido no se vea, y a partir de ahí los vas a poder ir recuperando, ¿sí? Entonces, todo el almacenamiento lo hace en esa carpeta. ¿Qué pasa? Si nosotros dijimos que no queríamos mezclar versionado de código con versionado de datos, lo que nos falta es que esta carpeta, que me voy a copiar el path, esté en nuestro archivo gitignore, ¿sí? Entonces, voy a venir al final de este archivo y voy a colocar lo que sería esa carpeta.
para que directamente Git la ignore y no lleve el versionado justamente de la misma. Esto lo guardo, puedo cerrar este archivo y listo. Entonces, siguiendo con nuestro tutorial, ahora podemos hacer un push a DBC. ¿Qué va a hacer esto? Va a generar que el archivo que en este momento estamos versionando en nuestra copia local sea enviada a este almacenamiento remoto, por más que en este caso el remoto es nuestro propio disco. Entonces le digo dbc push, no tarda nada porque es local la operación, ¿sí? Si fuera que lo sincronizamos contra Google Drive, bueno, ahí sí tardaría un poquito, lo mismo con cualquier otra alternativa. Y si nosotros venimos a la carpeta, vamos a ver que hay un hash de un archivo y ahí están nuestros datos, ¿sí? Inclusive tiene una estructura de carpetas diferente y todo, pero ahí están nuestros archivos. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros hasta acá tenemos nuestro archivo en sí, datos de créditos, completo. Vamos a hacer alguna modificación. Para eso nuestra libreta de aquí, tenemos el archivo ya cargado en un data frame y vamos a eliminar simplemente dos columnas, la columna de edad y de importe del crédito, ¿sí? Estas dos de acá. Entonces, eliminamos esas dos columnas. Hoy estoy de turno con los errores. Importe. Importe solicitado. Bien. Eliminamos esas dos columnas y supongamos que pisamos el archivo, ¿sí? Entonces, directamente puede fallar. Hacemos la reescritura de nuestro archivo de datos, ¿sí? Tal como tuve que corregir antes. Y ahora, si nosotros venimos a datos de créditos, vemos que las dos columnas ya no están. La de edad de la persona y el importe solicitado como crédito no están disponibles. Entonces, bueno, efectivamente se modificó nuestro archivo. Supongamos que nos damos cuenta que eso es un error, ¿sí? Cometimos un error al borrar esas columnas y tenemos que hacer otra cosa. Bueno, ahí lo que podemos hacer son estas dos opciones, ¿sí? Donde inicialmente nosotros tenemos que hacer un checkout vía Git, que es para deshacer una serie de cambios, y hacer un checkout de DBC para también poder deshacer esos cambios, ¿sí? Esto es parte de lo que está descrito acá. Fíjense que nosotros en este punto, bueno, hicimos la parte de la configuración de un storage remoto. Aquí tienen una guía para otras opciones, ¿sí? Y están listadas todas las que están disponibles, ¿sí? Sin mayores inconvenientes. Y con eso, bueno, nos trajimos los datos. Y ahora, acá lo muestra con otro tipo de ejemplo, pero fíjense que hace un cambio, ¿sí? Y si quiere volver a una versión anterior, nos dice, bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de reproducir esto. Entonces, voy a ir a hacer un checkout. En realidad, este archivo no se modificó, sino que yo debería hacer un dbc. Antes de hacer un cambio, este cambio tiene que estar confirmado. Entonces, dbc add de nuestro archivo de créditos para guardar los cambios. ¿Sí? Pues el error tiene que ser completo, digamos. Tenemos que haber hecho esto y haberlo confirmado. Entonces, hago los cambios y digo, bueno, se realizan, firmo estos cambios en el dataset de créditos. Bien. Ahí sí, el error que cometí ya está confirmado. Ya es parte del repositorio Git
¿sí? De nuestro repositorio del proyecto. Entonces, ahora sí, supongamos que pasó un tiempo X y me doy cuenta que vi este error. Bueno, ¿cómo lo vuelvo atrás? Y ahí es donde sigo las instrucciones que están aquí o que están en el repositorio en sí. ¿Sí? Lo muestro acá porque es más visualmente más lindo para verlo. ¿Sí? Pero sería, hago un checkout. Fíjense de qué archivo estoy haciendo un checkout en este caso. Estoy volviendo atrás la versión del archivo .dbc. Entonces, perdón, tengo que indicar la ruta completa. Tiene que pegarlo. Route, datos, créditos.dbc. Bien. Digo bien el nombre del archivo. Y ahí hice un cambio en este archivito. ¿Sí? En el que es el dbc. Nuestro metaarchivo, si se quiere. El archivo de metadatos. Y ahora lo que tengo que hacer es este comando. Se va a ejecutar este comando dbc checkout. Para que efectivamente dbc agarre y vuelva hacia atrás a la versión de nuestro archivo de datos. Y en este caso, como pueden ver, las columnas edad e importe solicitado vuelven a estar en nuestro archivo original. Si yo vuelvo a abrir la libreta y vuelvo a ejecutar aquí arriba, tengo que ejecutar todo porque la cerré, de pandas y busco el archivo, ¿sí? Hago la lectura y cargo el encabezado. Fíjense que edad e importe solicitado siguen estando en el archivo fuente. Esto es lo que podemos hacer vía dbc mezclándolo con Git, o sea, tener un versionado de datos a lo largo de la vida de nuestro proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? Sé que es medio complejo de entender también así en el aire y sin poder reproducirlo, pero esto es simplemente un ejemplo. Los otros, a partir del próximo martes, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar de lleno con la parte práctica, vamos a, antes de empezar a modificar en sí los archivos, vamos a hacer nuevamente esto, ¿sí? Por eso el archivo de datos de tarjetas no lo voy a tocar ahora, lo voy a hacer nuevamente el día martes, a este paso a paso, para que todos puedan reproducirlo, ¿sí? De hecho, vamos a ir copiando los comandos ya directamente en el chat para que puedan reproducirlo con total fidelidad y a partir de ahí, bueno, sí, empezar a utilizarlo a lo largo de lo que reste del proyecto en sí. ¿Se entiende generalmente el concepto detrás de lo que es dbc y cómo de alguna manera lo vamos integrando con Git? Sé que también es mucho para una sola sesión, pero son dos cosas diferentes que hacen lo mismo, solo que uno con todo nuestro código y archivos y otro lo va a hacer solamente con lo que son datos. ¿Sí? Eso es lo que nos debería quedar y que trabajan de manera similar en términos generales, aunque con comandos que ciertamente sí son diferentes, pero en esencia podemos llegar a los mismos resultados. Bueno, entonces, paso al último ejemplo de hoy, sí, que este sí va a ser más directo. A ver, un segundo. El tema, si yo cambio de pantalla, se vuelve loco el coso. Deme un segundo, voy a dejar de compartir y ahí leo el chat. ¿Dónde está? Sí, ya lo contesté, Martín, adelante. Ah, bien, bien, bien. Bien. Vuelvo a compartir entonces. Nos quedan 15 minutos. Sí, 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 sí.
Bien, entonces, vamos a el último ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo con... Vamos a ir cerrando algunas pestañas. Siguiendo, digamos, sí, es la ejecución de ejemplos. ¿Sí? Hoy ya no vamos a llegar a hacer la vista general de los datos, despreocúpense por eso, lo hacemos el día martes, no hay apuro. Nos quedan varias sesiones de trabajo, así que llegamos bien con todos los tiempos, podemos tener este delay mínimo, ¿sí? de no completar alguna de las cuestiones, no hay ningún tipo de problema. Entonces, vamos a el último ejemplo de hoy, que sería el de MLflow. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos aplicando el mismo concepto de que queremos tener registro de todas las acciones que se desarrollen en un proyecto de ciencia de datos, la experimentación, la generación de modelos, la parametrización de las técnicas que generan los modelos, cómo medimos la performance de uno u otro, son cosas que siempre se debe registrar, ¿sí? En una de esas, en un caso particular, no obtenemos los mismos resultados con un random forest que con una red neuronal, ¿sí? O por poner dos técnicas al azar, ¿no? O con, no sé, o con cualquier tipo de decision tree que no sea random forest. ¿Qué pasa? Para comparar eso, usualmente lo que se hace es, bueno, tomo métricas de evaluación de calidad de entrenamiento y testeo, las comparo, pero hay pocas, ¿sí? O cada vez más, pero pocas herramientas que nos permitan hacer esto de manera más agilizada o hasta automatizada quizás. Entonces, ahí es donde MLflow es una librería que viene siendo utilizada progresivamente, al igual que lo de DBC, ¿sí? No son herramientas que sean absoluto estándar en toda la industria, pero que vienen ganando alguna cuota de mercado. Y así, y esto lo digo porque alguno de ustedes tranquilamente podría decir que en su trabajo lo probó y no funciona, porque también son herramientas que, seamos sinceros, están en cierto desarrollo continuo y puede que para el contexto de ciertas organizaciones no funcionen, ¿sí? O requieran de otras cuestiones que sí están cubiertas en otras herramientas. Bueno, de eso se trata esta etapa que nos toca vivir de la gestión de proyectos de ciencia de datos, donde existen herramientas, pero que son de alguna manera de aplicación incipiente y requieren de ciertas adaptaciones. Nosotros en este caso, bueno, vamos a utilizar MLflow. Más que nada, el primer paso es tenerlo instalado. De nuevo, volvemos al mismo caso de tener la necesidad de tener el entorno. Y después importarlo. Y a partir de ahí ya lo vamos a usar directamente sobre la libreta. Entonces, no la voy a abrir aquí, la voy a abrir en el IDE. Bueno, fíjense que en este caso la libreta lo que tiene es una parte de importación de librerías, ¿sí? MLflow y algunas cuestiones de scikit-learn. En este caso voy a tomar un dataset de justamente la librería sklearn para no utilizar uno de los nuestros porque todavía no tienen nada de procesamiento ni nada de eso, entonces para no obtener datos raros o errores, ¿sí? Vamos a usar un dataset que es de diabetes, que se utiliza mucho para ejemplos o como para probar cosas o para tutoriales inclusive, ¿sí? Leemos el dataset. A partir de ahí, con MLflow tenemos diferentes opciones. Por un lado, podríamos usar una opción básica donde le decimos que haga el autolog de todo lo que hacemos. Toda la experimentación que hagamos a partir de este comando la va a ir registrando. Fíjense que en este caso nosotros estamos usando un random forest, pasamos algunos parámetros, le decimos que haga el entrenamiento, le decimos que haga la predicción y vamos a ver, ¿sí? qué tal sale. Y después variamos algunos parámetros y hacemos lo mismo. Vamos a ejecutar esto. Salen algunos warnings, ¿sí? que son propios del uso de la herramienta, no es necesariamente nada grave, salvo si la ejecución sigue mucho tiempo. No, bien, ahí terminó. Puede que haya generado algún warning por alguna mala configuración de parámetros o alguna cosa así. Y ejecutamos la segunda.
¿sí? La segunda instancia, ¿sí? Otro clasificador, ¿sí? RF1, RF2. Tenemos ahí un ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros también podríamos decir, bueno, necesitamos que esto tenga un poco más de sentido, un poco más de semántica aplicada. O necesitamos ver estos resultados. Bueno, primero que nada vamos a ver los resultados y después vamos a quejarnos de cómo los registra. mlflow, y ahí a continuación el comando UI nos va a abrir, o nos va a presentar acá el enlace para abrir una especie de interfaz web que tiene mlflow, donde para este proyecto en particular, fíjense que él agrupó lo que hicimos en una ejecución por default, y por algún motivo no cargó los resultados. A ver. Con esto, salvo que alguno de estos warnings haya sido algo efectivamente grave. Puede que no sea compatible alguna de las librerías con alguna versión de otra librería. Eso sería un problema. Revise el entorno justamente para poder probar. Y evidentemente hay algo que no está gustándole a la herramienta. Bueno, vamos con el otro. Nosotros podemos setear un experimento directamente que es como agrupa mlflow a las ejecuciones que hacemos y con base en eso y en ese sentido darle un nombre, ¿sí? al experimento en sí. Nosotros en este caso, bueno, realizamos una ejecución básica, pero si no estuvo funcionando la anterior, y las posteriores que vayamos haciendo van a seguir vinculadas a esta anterior. Vamos a ver acá si en el print sale la predicción. Sí, la predicción sale bien. Vamos a volver a ver aquí. No. Hay algo que no está tomando bien la configuración, o hay algo en lo que me equivoqué. Bien. Vamos a probar esto. Ahí creó un nuevo experimento. Está la versión. Esto es. Si leo los mensajes va a ser mejor, ¿no? Una versión que no está soportada de SLLearn. Bueno, tendría que ver, al haberlo instalado por defecto, fue la versión más alta seguramente que puede de ambas, y se ve que la versión más alta de scikit-learn no es compatible con la versión actual de mlflow. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como evidentemente esto no va a funcionar, a ver, lo pruebo, pero no va a funcionar. Y en este caso Conda en ningún momento me dijo que las versiones no eran compatibles entre sí. Simplemente para probar, vamos a ejecutarlo. Venimos aquí. No, un poco. Bueno, entonces, esto también lo voy a corregir ahora y va a ir en el set de cambios que va a ir al repositorio de tipo template, ¿sí? Y con eso voy a verificar que se puede ejecutar todo y a partir de ahí, bueno, haremos la reproducción del ejemplo el próximo martes directamente, ¿sí? Porque hay algo que evidentemente no le gustó en las dos versiones de las herramientas, porque ¿qué pasa? Cada una de las técnicas en sí de scikit-learn tiene que tener ciertos parámetros o ciertas cuestiones de implementación que le permiten a mlflow tomar esos datos y armar todos los gráficos que nosotros veríamos en la interfaz web, ¿sí? Se ve que en la instalación de cero que hice, esto no fue así, entonces voy a buscar bien y voy a especificar las versiones y con eso
vamos a poder, en el entorno que terminemos generando, con todo esto funcional, verificar que justamente sean compatibles entre sí para poder utilizar esto posteriormente en nuestro proyecto. Esto era simplemente un ejemplo. Lo ideal hubiera sido que lo pudiéramos visualizar como para ver cómo compara experimentaciones y cómo nos permite mediante estos parámetros que fui colocando después en el código de ejemplo, ir sectorizando, ir dándole nombre, ¿sí? Por ejemplo, esta ejecución es, bueno, un random forest. Nosotros podríamos poner nombres de técnicas, podría ser algún tipo de cambio que fuimos haciendo con la misma técnica, diferentes parámetros, ¿sí? Todo eso lo registra la herramienta, la podemos complementar, ¿sí? Y bueno, hubiera sido bueno que lo pudiéramos ver, pero está. Vamos a corregirlo para que puedan, al momento de cargar el entorno completamente, reproducir la misma experimentación, ¿sí? Lo único que faltaría es que, fíjense que acá se generó una carpeta mlruns dentro de examples, entonces vamos a ir a examples, mlruns, eso no se versione porque son muchos archivos, ¿sí? Y es contenido que no queremos en el repositorio por el momento. Bueno, y para cerrar, ¿sí? Vamos a ver que si vengo aquí, fíjense que él me dice todos los cambios que están hoy por hoy hechos en el repositorio, pero no confirmados todavía. Entonces, todos estos cambios que están acá no están en el área de stage. Entonces, lo que voy a hacer es cargarlos al área de stage con este más. Todos estos cambios que ahora sí están almacenados se pueden confirmar. Entonces, vamos a poner aquí cambios al final de la sesión práctica 01. Si yo le digo commit, esos cambios ya están confirmados. Y si le digo sincronizar los cambios, esos cambios ahora ya están en GitHub directamente, ¿sí? De hecho, yo vengo al repositorio, vengo a código, me va a decir que, bueno, que hay estas carpetas son las que se ven afectadas por los cambios al final de la sesión práctica 1. Y acá, bueno, tomo todos los cambios que fui haciendo durante la tarde, ¿sí? Directamente. Bueno, y hasta acá llegamos por el día de hoy con esta sesión práctica 01, ¿sí? Con este sprint 0, que ya vamos a explayarnos un poco en por qué y qué sentido tiene hacerlo. En definitiva, correcciones sobre el template van a estar disponibles en un rato. Ustedes ya por diferencia de horario lo pueden llegar a ver mañana directamente, sin problemas. En estos días, antes del jueves, tratamos de subir cómo reproducir el entorno directamente con Anaconda, ¿sí? Sobre Windows. Vamos a ver la instalación de PyCharm para ver qué tan diferente sería la situación utilizando. No hace falta lo de esa herramienta. PyCharm. Me cambio de Anaconda, Martín. Bueno, no hace falta bien. PyCharm. Perfecto. Entonces, hacemos el video. Va a ser un video relativamente corto, digamos, para ver cómo desde esta copia que tenemos del repositorio, cómo hacer digamos, la instancia del entorno, ¿sí? Que tenemos que levantar. Y a partir de ahí, bueno, el martes que viene, en una ejecución rápida, vemos cómo serían estos resultados, pero ya vamos a empezar a trabajar directamente con todas las herramientas ya sobre el entorno de práctica. Estamos, perfecto. Bueno, con esto estaríamos terminando. Me parece perfecto la opinión de Jonathan en cuanto a tratar de manejarnos todos con el mismo IDE, eso va a ser más fácil. Obviamente no es un objetivo que aparezcan algunos errores o dificultades, pero siempre es bueno que ustedes vean que puede haber problemas, que ustedes los tenemos nosotros, los pueden tener ustedes. La idea el próximo martes, que va a ser la segunda práctica, es volver a usar el MLflow para que lo vean concretamente
¿qué es lo que hicimos hoy como resumen? Tuvimos un primer contacto con las herramientas, con el entorno tecnológico, con el que vamos a trabajar en toda la práctica. El próximo jueves lo que vamos a hacer es ver, es una clase de teoría que es importante porque ahí vamos a ver metodologías ágiles, pero básicamente Scrum. Vamos a hacer una introducción a MLOps y a CRISDM, que es lo que vamos a integrar en nuestra propuesta metodológica, lo que vamos a empezar a aplicar desde el punto de vista metodológico el próximo martes. Ustedes recuerden que esta es una materia de metodología, no es una materia donde el foco está puesto en el entorno tecnológico, pero es parte de lo metodológico que ustedes tienen que comprender que hay que considerar en un proyecto. Pero nuestro foco está en lo metodológico, con lo que a la hora, como ya les he comentado, de empezar a trabajar con las libretas de Jupyter, van a estar preprogramadas por nosotros, como para el que no quiera tocar, van a tener que hacer para completar la práctica alguna cosa sobre las libretas que ya les vamos a indicar, pero que no implican programación, sino reemplazos de nombres, de variables, de atributos. Lo importante es que empiecen a entender el entorno tecnológico. Ahí yo tengo alguna duda que en todo caso la veremos el próximo jueves o martes, si ya han utilizado un gestor de versiones de datos tipo DBC o si han usado el MLflow. Nosotros en general intentamos utilizar herramientas que ustedes ya hayan utilizado para que sea más familiar, pero el único objetivo de estas herramientas y de las propias libretas que vamos a ir presentándole y del set de datos es ver cómo un proyecto de ciencia de datos se aplica en una determinada metodología, que es una de las posibles con las que ustedes pueden trabajar, este híbrido que le proponemos, pero que puede, por supuesto, puede variar. Con esto estaríamos terminando. Un agradecimiento a los que están de manera síncrona, una recomendación que quien pueda estar el jueves y el próximo martes, ideal. Después tenemos la próxima clase es el martes 10 y después el martes 17. El jueves 12 no hay clase. Y bueno, con esto finalizamos, cierro la sesión y que tengan todos buenas tardes. Cierro primero la grabación.